Hola, buenos días, ¿cómo están? Ayer presenciamos un festejo por parte de las autoridades, las máximas autoridades del gobierno nacional, encabezados por el presidente y por el ministro de Economía. Un festejo por haber finalmente conseguido los fondos que necesitaban que el Fondo Monetario Internacional les aportara para evitar una debacle que prácticamente era inminente. En tal sentido, el festejo tiene alguna lógica. Pero la palabra festejo les queda demasiado grande porque están festejando un fracaso. Ellos llegan al Fondo Monetario a partir de que nada les salió bien. Casi falta muy poco para un año y medio de gobierno y todo lo que tiene que ver con la economía funcionó pésimo. Parecía que habían domado la inflación y este mes ya aumentó de nuevo, un 50% con respecto al mes anterior, 3,7 y el mes anterior fue el 2,4 o algo así. O sea, ni ese pequeño, tan módico logro se está manteniendo. Habida cuenta que ahora que se produce la devaluación es muy probable que la inflación vuelva a crecer, que supere el 4 o el 5%. De modo de que no sé qué festejaron. Aparte, esos 20 mil millones de dólares nuevos que ingresan, es una nueva deuda, aumenta los intereses de la deuda. No sabemos cuánto es, no nos dicen cuánto es, porque ni siquiera sabemos con qué tasa de interés se gestionó este nuevo préstamo. No lo sabemos porque no nos informan, no lo sabemos. Tampoco sabemos los condicionamientos que el Fondo Monetario siempre pone cuando, cuando presta un auxilio financiero como este. Entonces, si le agregamos ese exceso de intereses, ¿a dónde va el famoso equilibrio fiscal de que se vanaglorian? No existe, porque omite lo que se llama el equilibrio cuasi fiscal, que son los intereses de la deuda, que es lo que todos los meses uno debe pagar. Entonces, yo, si yo hubiera estado en lugar de ellos, probablemente hubiera festejado, pero de manera mucho más módica, de manera mucho más apagada, respetando que no es un festejo compartible con el resto de la población. Porque en las comunicaciones oficiales de estos tipos nunca aparece algún proyecto productivo que esté pensado para los próximos meses o los próximos años. Algún tipo de mejora en los ingresos de los asalariados que están por el piso. Alguna idea de que la Argentina empiece a crecer. Mienten descaradamente diciendo de que la Argentina creció. No creció nada. La Argentina es uno de los pocos países del mundo que el año pasado no creció. ¿Y cómo va a crecer si no ingresan dólares genuinos en aspectos productivos por ningún lado? Es imposible que se produzca algún crecimiento de ese tipo. Aparte, el tipo cortó la obra pública. Cortó la obra pública. Vamos a poner un ejemplo muy simple, muy fácil de entender. Por ejemplo, había miles de viviendas que ya estaban en proceso de construcción. Concretamente, en el caso de la provincia de Buenos Aires, hay varios ejemplos concretos que se conocen. Viviendas que le faltaban a lo mejor 4 o 5 meses para ser entregadas. Esas familias ya pensaban de que iban a ir a vivir allí. La obra pública se corta, se suspende todo, no se le paga a los proveedores y esa vivienda queda parada, incluso sujeta al vandalismo de cualquiera que pase por ahí. Los chicos les gusta tirar piedra, romper vidrio. Es imposible ponerse en el lugar de esa familia que pensaba de que a lo mejor para esta fecha, un año y pico después, ya estaría viviendo en su casa. Casa que para poder acceder al crédito tuvo que ser sorteada, esa familia, y probablemente pagar el terreno o vender un auto, porque nunca entras en un plan de eso sin haber puesto mucha plata de tu bolsillo. ¿Cuál es la situación de esa gente? Mucha de esa gente debe haber votado a mi ley. ¿Cómo se debe sentir? ¿Y cómo sigue su vida? ¿Van a poder llegar a esa casa alguna vez? No debido a mi ley. Es posible que si es la provincia de Buenos Aires, a lo mejor Axel Kicillof se las ingenie para ver cómo sigue eso. Porque de hecho ha tratado y ha lo conseguido continuar muchas de las obras que mi ley tenía paralizada para la provincia de Buenos Aires, porque le cortó todos los fondos.
Tema aparte, hacerse la pregunta si ustedes saben de algún país del mundo en donde se haya cortado la obra pública, que no exista más obra pública, que no se haga nada por parte del Estado, que las cloacas, que las centrales eléctricas, que las rutas, que los ferrocarriles, todo queda en manos de la iniciativa privada. Entonces un privado dice, me voy a mandar una represa como la de Chocón, Cerros Colorado, que cuesta 30, 40 mil millones de dólares. ¿Y cuándo lo va a recuperar? Ah, no sé, porque esas empresas, represas hidroeléctricas son, eh, digamos, el dinero se recupera a muy largo plazo. ¿Hay alguna represa en el mundo entero que se haya hecho por parte de privado? No, ninguna, todas por parte del Estado. China tiene unas represas gigantescas y por supuesto las hizo el Estado chino. China en este momento está haciendo alrededor de 1000 kilómetros por año de vías férreas para trenes de alta velocidad. Nosotros no tenemos ninguno. Y si sigue mi ley, nunca vamos a tener un tren de alta velocidad. Ni siquiera vamos a tener un tren como los que teníamos, porque el tipo no está poniendo ni un mango para que las vías férreas estén en condiciones y los trenes no empiezan a descarrilar a muy corto plazo. Esto no es apocalíptico, esto no es un invento, esto es la consecuencia natural de alguien que no hace nada para que la infraestructura de un país crezca, porque dentro de su programa, dentro de su ideología está que el Estado no tiene que hacer ninguna obra pública, ninguna cosa. No es que suspendió la obra pública por ahora, la suspendió para siempre en su mentalidad. No hay ningún proyecto productivo en marcha. Y la política económica del tipo tiende a que cada vez hay menos empresas porque no es negocio fabricar nada en la Argentina, porque ingresan los productos con toda libertad, sin ningún tipo de restricciones. Apertura económica total en un momento en que el mundo se está cerrando, este imbécil cierra todo, abre la economía, vengan todos los productos de todo el mundo que nosotros los vamos a recibir sin ningún tipo de arancel. Y todo el mundo está cerrándose, este se abre. Claro, a él le importa un cuerno. Si él no está al frente de una pyme. En su puta vida trabajó en ningún lugar productivo. No sabe lo que es estar en una pyme, tener 30, 40, 100 empleados y ver cómo hacer para pagarles el sueldo, ver cómo hacer para que los proveedores me permitan, digamos, dilatar un poco los pagos y ver cómo hago para juntar la plata para pagar el sueldo a las 100 personas que trabajan conmigo. No tiene idea el tipo de eso. Y aparte, ni pregunta, porque él cree que ya sabe todo. Y eso es lo más dramático del tipo. Entonces tenemos un gobierno nacional que no ha hecho una miserable escuela en un año y medio. No ha abierto ni un hospital. Ni siquiera está financiando los hospitales como se debe. Ni siquiera les está pagando a los maestros lo que se deben, ni a los médicos, ni a las enfermeras. Que está desarmando las becas de nuestros científicos. O sea, está gestionando un país que se está destruyendo lentamente en las cosas más fundamentales que tiene un país, que es en la creación de riqueza, no solamente riqueza monetaria, sino riqueza humana, riqueza de ciencia, riqueza de tecnología. Y sobre todo riqueza de inclusión, que implica que la gente viva mejor. El gobernador Kicillof en una semana entregó viviendas, entregó netos, reparó rutas, la ruta 11, la ruta provincial 40, en una semana solamente. Abrió una salita de primeros auxilios. En una semana el gobernador Kicillof en la provincia de Buenos Aires hizo más obra que este tipo en un año casi y medio. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué el festejo de ellos es una obscenidad? Es una provocación. Es como refregarnos en la cara que al tipo le importa un carajo de la gente. Esa es la pura verdad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Tenemos que seguir trabajando para organizarnos, para ver cómo conseguimos esa unidad que nos está haciendo tanta falta. Y sobre todo, no bajar los brazos, no desanimarnos, fomentar la solidaridad, la unión, el estar juntos, el fomentar las relaciones directas, personales, cara a cara, en esta etapa en donde muchas veces las relaciones virtuales nos alejan de lo verdaderamente humano.
Y mientras tanto, cruzar los dedos para llegar al 2027 y podamos poner un presidente que haga las cosas de manera absolutamente diferente a como las está haciendo este señor. Como de costumbre, gracias por verme y por escucharme.